Una hermana a través de las redes sociales me pregunta lo siguiente. eh, Alejandro, ¿cómo explico que comulgo cuando no soy viuda y nadie ve al marido conmigo? ¿De dónde viene esta pregunta? Esta pregunta viene porque esta señora está separada porque ha sido abandonada por el esposo, pero ella vive en castidad y en consecuencia tiene total acceso a la Sagrada Eucaristía. El, no hay manera de andar con un cartel diciendo estoy en estado de gracia y puedo comulgar. No, no hay manera de hacer eso. En realidad, esta señora nos está preguntando de una tragedia que ataca constantemente a nuestra vida eclesial en las comunidades parroquiales, en las comunidades eclesiásticas, incluso en las comunidades religiosas, y que el Papa Francisco constantemente ha denunciado, y es el chisme. Eh, lo que básicamente esta señora teme es que la gente diga, ay, pero ¿qué hace esa señora comulgando? Si esa señora no tiene esposo, no está con su esposo y no es viuda, ¿no? Entonces, el chisme es esta maledicencia, ¿no? Este decir mal. Y me sorprende cuando buscaba el origen eh, de la palabra chisme, resulta que la palabra chisme viene del latín cisma y a su vez del griego schisma, que como todos sabemos qué cosa significa un cisma, significa escisión o separación. Miren qué interesante. El chisme es básicamente un cisma, es una manera de introducir división, escisión o separación. Y el diccionario de la lengua española dice lo siguiente: el chisme es una noticia verdadera o falsa, porque puede ser verdadera. Hay gente que cree que porque es verdad, está bien decirlo, y no es así. Es una noticia verdadera o falsa con que generalmente se pretende indisponer a unas personas contra otras o con la que se murmura de alguna. En otras palabras, es ese vicio grave que Santo Tomás de Aquino llama la maledicencia, hablar mal de otra persona, incluso con cosas que son verdad. Esta persona cometió un error, esta persona hizo algo malo en su vida, yo voy y lo cuento. Y lo voy y lo cuento no como si fuera un evento totalmente neutral, como comentaría, por ejemplo, cuál es el pronóstico del tiempo del día, sino que lo comento con un acento, con un modo, de una forma en la que básicamente doy la impresión de estar pasando un secreto y al mismo tiempo de estar pasando un secreto, con lo cual lo hago más sabroso o atractivo, estoy pasando un juicio. Ya estoy diciendo esta persona está mal, aunque no lo diga. Ay, sabes que tal persona ha hecho tal cosa. No, cuando digo eso, entonces estoy haciendo un chisme. San Felipe Neri, ese santo tan bueno, tan dulce, el santo de los niños, que era tan paciente con los pecadores y era tan bondadoso, tenía sin embargo una fobia tremenda al chisme y a la maledicencia. Y en una ocasión, a una pareja que había estado difundiendo, una pareja de esposos que eran sus contribuyentes, o sea, eran personas económicamente acomodadas, que eran uno de los pocos que tenían paciencia con San Felipe Neri y su oratorio de gente pobrísima y de niños abandonados, y que le daban recursos para que pudiera él mantener este apostolado en el oratorio de Roma, el famoso oratorio de San Felipe Neri que se encuentra ahora en la ciudad de Roma. Y esta pareja, San Felipe Neri la sorprendió difundiendo maledicencias, chismes de una persona. Y les dijo lo siguiente:
por favor, quiero que vengan al oratorio. Les mandó decir que querían que viniera al oratorio, a su oratorio de San Felipe Neri, desde su casa trayendo una gallina ya lista para cocinar, pero con la siguiente condición, que la desplumaran en el camino. Es decir, que en vez de traerla desplumada o de traerla viva, la trajeran muerta y la fueran desplumando en el camino. Estos donantes conocían de las excentricidades de San Felipe Neri y lo obedecían porque sabía que alguna enseñanza había en esto, y lo hicieron. Fueron por el camino pelando la gallina y arrojando las plumas. Cuando llegaron a San Felipe Neri, le trajeron la gallina pelada, que habían ido pelando en el camino, y San Felipe Neri les dijo: muchas gracias por la gallina, va a servir para dar de comer a los pobres. Ahora les pido que en el camino de vuelta recojan todas las plumas que han arrojado. Los esposos se vieron y le dijeron a San Felipe, no le dijeron San Felipe porque no le decían santo en ese momento, ¿no? Pero dijeron: Padre Felipe, Padre Filipo, eso es imposible. ¿Quién va a poder recoger todas las plumas que ha repartido? Y esa fue la ocasión que utilizó San Felipe para decir: eso es lo que sucede cuando ustedes cometen maledicencia, cuando chismean. Eso es lo que sucede. Difunden palabras, difunden ideas, difunden conceptos, generan una indisposición que después no van a poder recoger. ¿Por qué? Porque cuando ustedes pretenden corregirlo con la persona a la cual le produjeron el chisme, le dijeron el chisme, esa persona ya se las ha dicho a 60 y esas 60 se las han dicho a 1000. Entonces es como lanzar plumas al viento, son imposibles de recoger. Podrás recoger algunas, a la vuelta encontrarás alguna de las plumas que botaste, pero jamás vas a recuperarlas todas porque el viento las ha distribuido por todos lados. Y el chisme, hermanos, es algo malo frente a lo cual nos advierte el mismo Señor. Cuando el Señor nos dice: habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio, lo que nos está diciendo, claramente nos está diciendo San Pablo, que nosotros no podemos actuar con falta de misericordia, porque el chisme fundamentalmente es una falta de misericordia. Yo no tengo compasión de la persona y me atrevo a juzgarla, cuando no lo sé. El caso de esta hermana que está en total estado de gracia del Señor y simplemente se encuentra con una comunidad que la mira mal porque alguien dice: oye, pero yo conozco a esta señora está separada, y en consecuencia está insinuando con eso que la señora no está en disposición de recibir la comunión cuando espiritualmente lo está, y tiene más mérito por el sacrificio de entrega que vive que aquellas personas que están casadas con sus propios maridos, porque ella no tuvo culpa alguna en el hecho de ser abandonada. Entonces se dan cuenta lo mortal que es el chisme y cómo esa persona que no practicó misericordia no encontrará misericordia. Habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Miren esa parte esencial de la enseñanza paulina, hermanos. Si yo practico la misericordia, es decir, si corto el chisme, si me abstengo de contar o de comentar, si retengo ese prurito, ese deseo malsano, enfermizo, patológico de hablar mal de otras personas, aunque sean, como dice el diccionario de la lengua española, noticia verdadera o falsa, pero que generalmente pretende indisponer a unas personas con otras, entonces ahí yo estoy faltando a la misericordia y voy a ser juzgado sin misericordia. Pero si tengo misericordia, si refreno ese prurito, si en cambio cuando recibo un chisme digo: oye, mira,
Yo no conozco a la persona, no me atrevo a juzgarla. Simplemente, esa persona debe tener circunstancias que nosotros no conocemos, que tú probablemente no conoces, ¿no? Y cortamos la cadena de chisme, de tal manera que las personas saben, en mí no van a encontrar una caja de resonancia a los chismes, no van a encontrar, yo no voy a darles caja de resonancia a los chismes. Cuando una persona encuentra eso, practica la misericordia y su misericordia triunfará sobre el juicio, es decir, no será juzgada. Entonces, hermanos, el Papa Francisco ha insistido constantemente en su ministerio que nosotros tenemos que parar el chisme, porque como sacerdote, como párroco, como arzobispo, como obispo auxiliar, él vio el daño que pastoralmente hace el chisme en nuestras comunidades y cómo las destruye. Y cómo personas que pueden ser muy devotas, muy piadosas y hacer muchas obras de bien, están todas arrojándolas a la basura mediante el chisme. Están arrojándolas completamente a la basura mediante este acto de falta de misericordia que es un cisma, una división, una destrucción en la comunidad. Y por eso no cedamos al chisme, curémonos de la enfermedad del chisme y detengamos cualquier chisme que llega a nuestro oído, porque también es chismoso el que presta oído atento a los chismes, aunque después no diga nada, porque simplemente se convierte en caja de resonancia y en espectador, en audiencia de quien chismea, en vez de corregirla caritativamente, haciéndole entender que lo que está chismeando no es de su interés y lo que está chismeando no lo va a valorar de ninguna forma, mucho menos negativamente, porque no conoce las circunstancias de la persona que está siendo objeto o materia del chisme. Que tengas un buen día.